Ahora sí. En función radical, ¿verdad? Nosotros lo que buscamos es el comportamiento de un criterio, ¿verdad? Diferente. Básicamente, ¿verdad? Nosotros hemos conocido, por ejemplo, función polinomial, y ¿verdad? El criterio de esta función siempre es como una constante a por un x a la n, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y ese es el comportamiento, siempre y cuando n sea un entero positivo, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, ¿verdad? Después venimos y vimos lo que era la función racional, y ahora hicimos una combinación de polinomios, solamente que en el numerador y denominador, ¿verdad? Entonces el criterio acá cambiaba un poco y entonces decíamos que era un P de X sobre un Q de X y vimos un montón de aplicaciones, ¿verdad? Fracciones parciales, intersecciones con los ejes, división de polinomios, asíntotas, ¿verdad? Y todo eso lo vimos en la clase pasada. Ahora, ¿qué comportamiento en el criterio de una función estamos buscando cuando tenemos función radical? Resulta que una función radical, el criterio, ¿verdad? Lo que cambia es que ahora nosotros buscamos un comportamiento de una, eh, digamos, perdón, acá. Buscamos un comportamiento, ¿verdad? De un polinomio. Entonces vean que sí tenemos relación con lo anterior, pero a este polinomio lo vamos a elevar a la 1 sobre n, ¿verdad? Igual n es un valor entero positivo, solo que vean que la particularidad es que el exponente ya no es un número entero, sino que es un número racional, ¿ok? Y resulta que por propiedades de los radicales, que igual en ese video que yo les dejé en la presentación, vienen las propiedades más usadas, de hecho las que vamos a usar en este tema específico. Y una de esas propiedades es que este exponente, ¿verdad? Cuando es un número racional, lo podemos ver particularmente en este caso como la raíz enésima de p de x. Así, ¿ok? Así lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, lo que estamos viendo, ¿verdad? Es ese comportamiento distinto a lo que es la función polinomial y la función racional. ¿Ok? Entonces, nosotros queremos entender cómo es que se comportan los puntos específicamente cuando nosotros elevamos un polinomio a la 1 sobre n. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No tienen dudas? Bueno, entonces vamos a seguir por acá y nos devolvemos de nuevo a la presentación. ¿Ok? Entonces, bueno, yo por acá les mencionaba un poco lo que eran las propiedades de los radicales, ¿verdad? Y por ejemplo, veamos acá algunos ejemplos gráficos. Veamos que si nosotros activamos este comando de más, ¿verdad? Que en sí, digamos, es lo que tiene útil esta presentación. Observamos lo que es la gráfica de la función f de x igual a la raíz quinta de x a la 3. Y vean el comportamiento gráfico de esta función. Si nosotros queremos ver el dominio máximo de esta función, vean que cuando el exponente es impar, el dominio máximo es R. ¿Ok? Es impar, perdón, es impar. Aquí tenemos un 5 que es impar. Entonces el comportamiento, ¿verdad? O sea, no tiene, de las preimágenes, no tiene valores que lo indefinan. ¿Ok? Vean que siempre es R. Aunque aquí no hay flechas que lo indiquen, ¿verdad? Esto va a más infinito y a menos infinito. De igual manera, en esta otra, este de acá, aunque no se ve muy bien, es un 3. ¿Ok? Ahí eh, lo observamos, ¿verdad? Y resulta que el comportamiento también es
digamos, no se indefine, ¿ok? Sin embargo, vean este otro ejemplo, que es cuando el índice es par. Recordemos, bueno, igual ustedes ahí lo van a ver en esta presentación, cuando vean el video de las propiedades, ¿verdad? De las más usadas, en particular cuando no se da el índice explícito, es un 2, ¿ok? Entonces aquí hay un índice 2, ¿verdad? Y resulta que cuando el índice es 2, la función tiene dominio restringido. De hecho, veamos acá que va desde 0 cerrado hasta más infinito, ¿ok? Entonces, por ahí vemos algunos ejemplos gráficos. Y la definición, ¿verdad? Que acá eh, la podemos observar también. Ustedes la pueden ver más clara en sus teléfonos, en su computadora, ¿verdad? Que lo que tenemos es lo que les acabo de explicar. Una función con un dominio restringido dependiendo de si la función es par, si el índice es par o el índice es impar, se va a restringir. Vean que si el índice es impar, el dominio máximo de la función es R, y si el índice es par, más bien hay ciertas restricciones con respecto al argumento. Cuando yo me refiero al argumento de una función, ¿verdad? En este caso la función radical, yo me refiero a lo que está dentro del radical. Es decir, el argumento de una función radical es el polinomio, ¿verdad? Al cual está asociado esa función radical dentro del radical en sí. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé si tienen alguna duda hasta este momento. Profe, Profe. entonces siempre que el índice es impar, siempre va a tener va a ser en números reales. Exacto, Joseph, Y sí, cuando, cuando el índice es impar, veamos acá que tenemos la definición, ¿verdad? Si n es impar, entonces el dominio de la función es R. Tanto lo vemos gráficamente, ¿verdad? Vean que aquí el índice es 5, aquí el índice es 3 y si observamos el análisis gráfico, ¿verdad? El dominio va a ser R. Sin embargo, acá el índice es 2 y el dominio es restringido. Y lo que tenemos que hacer es resolver una inecuación, ¿verdad? Eh, y eso es lo que vamos a ir viendo más adelante. Sin embargo, acá está. Vean que sería cuando el argumento de la función radical, que sería el polinomio asociado a nuestra función, es mayor o igual a 0. Y esto lo que tenemos que hacer es resolver una inecuación. Y a eso es lo que vamos. ¿Ok? ¿Le queda claro, Joseph? sí, profe, gracias. Ok, con gusto. Entonces, bueno, vamos a continuar. Vean que por acá, bueno, tienen algún ejemplo en el cual vemos lo que es dominio máximo de intersecciones con los ejes. De igual manera, yo les recomiendo, ¿verdad?, que vean este ejemplo detalladamente, que me pregunten y así, ¿verdad? Pero yo en este momento eh, quiero que vean este ejemplo, ¿verdad? Son videos que ya yo les he hecho, que ustedes los tienen ahí. Y además, ¿verdad? Aquí donde dice más alguna información extra, lo que tenemos es como un breve resumen de cómo determinar intersecciones. Vean que siempre es muy similar. De hecho, la parte introductoria de intersecciones en funciones siempre es igual. Intersección con el eje Y, que es lo que siempre se va a cumplir, y que X es 0. Si 0 pertenece al dominio, ¿verdad? Porque 0 a veces no pertenece. Eso lo hemos hecho montones de veces. Y la intersección con X, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, Y es 0, entonces igualamos el criterio a 0. Y aquí es donde tenemos ciertos casos. Bueno, y eso es lo que ustedes quiero que hagan, ¿verdad? Que vean este video detalladamente y cualquier cosa igual me pueden ir preguntando. Sin embargo, pues vamos a continuar acá porque hay algunos elementos muy importantes que vienen en esta presentación, ¿verdad? Por ejemplo, hay otro tema que no solamente es intersecciones con los ejes, sino una de los temas fundamentales en función racional es racionalizar. Entonces aquí vienen paso a paso lo que son bueno,
valga la redundancia, pasos para racionalizar. Entonces ustedes, bueno, lo que vienen acá es ir tocando, por decirlo así, o el más, ¿ok? Y ahí va uno a uno explicando los pasos. Por ejemplo, el primero es identificar el producto notable al cual que se usa para racionalizar, ¿ok? Ahorita tal vez no veamos como mucho sentido, ¿verdad? Pero cuando veamos un ejemplo, sí. Pero si ustedes necesitan saber paso a paso qué es lo que tienen que hacer. Después es completar el producto notable mediante una multiplicación de una expresión unitaria adecuada, ¿verdad? Ahorita también vamos a saber qué es una expresión unitaria, ¿verdad? Después usar el lado simplificado del producto notable para eliminar el radical, ¿ok? También eso es muy importante. Y por acá, ¿verdad? Continúan los pasos, ¿verdad? Realizar la simplificación del criterio. Después, si se puede factorizar numerador y denominador completamente. Y por último, sería aplicar la ley de cancelación en caso de ser posible. Y verdad, ahí yo les digo que lo que tienen que hacer es ver este video, porque en este video, pues yo les explico paso a paso cómo es que se racionaliza, ¿verdad? Ok, y bueno, de hecho, al inicio del video, ¿verdad? Vamos a ver si se puede ver un poco, si ustedes lo pueden escuchar. El siguiente video muestra cómo... ¿Sí lo están escuchando? Sí, Sí, profe. profe. Ok, veamos digamos, nada más la parte introductoria, ¿verdad? De este video. Racionalizar el criterio de una función racional, ¿verdad? Y lo primero que vamos a hacer es enseñar, ¿verdad? Cuáles son las herramientas matemáticas que vamos a usar. Supongamos, digamos, que nosotros tenemos que trabajar en algún proyecto, ¿verdad? O como un mecánico, ¿verdad? Que tiene que tiene que hacer uso de algunas herramientas, pero no va a hacer uso de absolutamente todas, sino que solamente algunas herramientas matemáticas son las que nos vamos a utilizar para poder racionalizar criterios de funciones. ¿Y cuáles son esas tres herramientas? Bueno, son tres productos notables. Y los tres productos notables que vamos a usar son la diferencia de cuadrados, la diferencia de cubos, ¿verdad? Y la suma de cubos, ¿verdad? Bueno, acá lo que yo les mencionaba con respecto a este tema, ¿verdad? Es que las herramientas que nosotros vamos a usar son estas tres, entonces es indispensable básicamente saberse estos tres productos notables para poder racionalizar. Y no solo la parte simplificada, sino que lo que más nos interesa ahorita es la parte factorizada, ¿verdad? De nuestro criterio. De igual manera, yo les invito a que terminen de ver este video porque ahí les explico pues un ejemplo detalladamente, ¿verdad? Pero vean que, por ejemplo, acá, cuando ya nosotros nos devolvemos, yo les voy explicando uno a uno cuáles son los pasos. Entonces, primero es identificar el producto notable, ¿verdad? De los tres que se usan para racionalizar. Es decir, en cada uno de los ejemplos que se les pueden dar para racionalizar, van a usar uno de los tres y ustedes tienen que identificar cuál. Y ahí yo les explico cómo es que se logra identificar ese producto notable, ¿ok? Entonces nada más terminar de ver ese video, ¿ok? Y este de acá es un ejemplo, ¿ok? Entonces este ejemplo yo lo que quiero que hagan es que vayan completando, bueno, pero evidentemente todavía no porque no han visto pues los videos anteriores. Y vean que acá, ¿verdad? Vienen las instrucciones, completen los espacios en blanco según corresponda. Entonces vean que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 espacios en blanco. Recuerde que ver el producto notable es el primer paso, ¿verdad? ¿Cuál es el producto notable asociado a esta función radical? Y por último, ¿verdad? Encuentre un ejemplo que use diferencia de cuadrados. Este es un ejemplo que, una tarea que les voy a dejar apenas terminemos de hacer esto de acá.
Y bueno, lo último que trae la presentación es un ejemplo, un resumen de lo que es la función radical. Primero lo que es el dominio máximo, ¿verdad? Recuerden que depende del argumento y el índice, ¿ok? Ahí igual viene en la presentación lo que son intersecciones, ¿ok? Y ahí también. Y racionalizar, y bueno, en intersecciones hay algo que yo también se los digo en ese video que viene, pero lo más importante viene acá, que es eh, recordar que para la intersección con el eje X se debe despejar el radical primero, ¿verdad? Como si fuera una variable, o sea, como si nosotros estuviéramos buscando el valor o el, ¿verdad? De ese radical, ¿ok? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y después obtener una ecuación polinomial. Siempre, siempre, al menos antes de funciones trigonométricas, vamos a obtener lo que es una función polinomial, ¿ok? Entonces vean que aquí también vemos la importancia de de la base, ¿verdad? De nuestro curso, que es función polinomial, intersecciones con los ejes de funciones polinomiales, ¿ok? Entonces, siempre, siempre vamos a llegar a una función polinomial. Y por último, el tema de racionalizar, ¿verdad? Que eh, usa los tres productos notables, ¿verdad? Usar los tres productos notables, conocerlos, saberlos usar y demás, suma y diferencia de cubos y la diferencia de cuadrados. ¿Ok? Y bueno, por acá siempre, ¿verdad? Que me pregunten bastante, eso es lo que yo les digo siempre. Y lo último que viene en la presentación es pues un mensaje, Hipatía de Alejandría, ¿verdad? Que dice, defiende tu derecho a pensar, incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Por acá viene un pequeño video sobre Hipatía, sin embargo, para hablarles un poco de ella, pues ella fue digamos, estuvo en la biblioteca de Alejandría y pues fue una matemática muy sobresaliente. De hecho, es una de las primeras matemáticas de las cuales más se habla durante la historia, ¿verdad? De matemática. Entonces, por acá igual les recomiendo ver ese video, pues es bastante bien la vida de ella y a la vez, pues un poco triste, ¿verdad? Pero ustedes más adelante lo verán. Eh, ok, y bueno, comentarles que en algunas películas eh, ha salido Hipatía, no me acuerdo en cuál. Bueno, explícitamente no me recuerdo el nombre, ¿verdad? No sé Ágora, si... Ágora, se llama Ágora. Ah, ok, ok, ahí está. Muchas gracias a Benjamín. Que sale Hipatía, ¿verdad? Y es la matemática en sí. O sea, ya trabajaba en la biblioteca de Alejandría. ¿Ok? Entonces, muchas gracias ahí por recordarme esa parte. Entonces, ahora el estudio o lo que les toca a ustedes ahorita, ¿verdad? Es empezar con ver esos videos. Entonces, les doy